Dentro de lo que es el tema de los amparos, hablando de amparo directo y amparo indirecto, en los últimos días han estado en temas importantes y de debate acerca de lo que es el caso Lozoya, por los amparos que se están presentando por parte de los involucrados en toda esta red de corrupción, pero sobre todo también en el caso de el aborto, el cual hemos visto que ha causado polémica una resolución que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 29 de julio del año 2020, en el cual desechó un amparo en revisión acerca de la cuestión de la despenalización del aborto. Y hay que comprender el contexto en específico para darnos cuenta de la trascendencia y más que nada comprender con mayor efectividad la materia de amparo. Y asimismo, de paso, conocer el problema técnico, jurídico, político, social y de derechos humanos que encierra, en este caso, lo que es el, la penalización o despenalización del aborto en México. Sabemos que tenemos nosotros un Código Nacional de Procedimientos Penales que es a nivel nacional. Sin embargo, tenemos que no tenemos un código penal único, sino que en cada entidad federativa, en cada estado existe un código penal estatal. Aquí Jalisco tiene su propio código penal, en este caso de la entidad federativa jalisciense. En la Ciudad de México tiene su propio código penal. Y en el caso de Veracruz también tiene su propio código penal este, en cuestión. Y el problema radica aquí mismo en el caso de Veracruz, que los antecedentes de mujeres, eh, adolescentes y niñas violadas, pues ha tenido una alarma de género en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años que se ha disparado la cifra de mujeres que en diversas edades, desde lo que son niñas mayores de 10 años, adolescentes y mujeres, han sido víctimas de violación, y esto ha ocasionado el que se prendan focos rojos como una alarma de género, para lo cual se pretende llevar a cabo lo que es una despenalización del aborto en estos casos en el cual no existiese tiempo para llevarla a cabo de una manera específica, es decir, que exista prácticamente pues, la libertad en todo tiempo para practicarse el aborto en casos de violación. Por lo tanto, es uno de los puntos a considerar dentro de lo que es el caso de, el amparo contra la despenalización del aborto en Veracruz, y que se llevó a cabo una resolución, un proyecto de resolución en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza. Vamos a explicar un poquito a detalle este contexto para ir comprendiendo precisamente el tema. Una, un grupo de sociedades feministas y civiles, prácticamente a raíz de estos hechos en los cuales las mujeres en Veracruz en diversas edades han sido víctimas de violación, pues impusieron, más bien presentaron un amparo indirecto ante lo que es un juzgado de distrito en Veracruz para que le prácticamente ordenara a un poder legislativo el que modificara precisamente el Código Penal de Veracruz en lo que respecta al artículo 149, 150 y 154 en cuestión, para que modificara en este caso esos artículos por otros que pudieran ser más viables de acuerdo a los derechos humanos y de acuerdo a los derechos de la mujer y de la igualdad ante el varón, con un libre esparcimiento y libre decisión precisamente de su cuerpo. Esto enfocado
a que la pretensión del quejoso o de los quejosos o las partes quejosas, que fueron grupos sociales, pues va enfocado precisamente a que no, primero que nada, en base a la alarma de género, que la mujer fuese libre a tomar la decisión de su cuerpo y llevar a cabo el aborto no criminalizado y no penalizado de manera libre y por decisión propia durante las primeras 12 semanas. Es decir, que la mujer en Veracruz tuviese, al igual que en la Ciudad de México, la libertad de elegir por cualquier causa, llámese, inclusive así hubiese quedado en estado de embarazo de forma a lo mejor imprudencial por no llevar a cabo protección, y que por el simple hecho de tener esa libertad y esa decisión pudiese tomar esta importante decisión precisamente de llevar a cabo un aborto siempre y cuando no excedan las 12 semanas. Es decir, cualquier mujer en Veracruz, bajo este precepto del amparo promovido por parte de los quejosos, pretenden que el aborto sea permitido en cualquier circunstancia siempre y cuando este, no pase de las 12 semanas. Y en cuestiones de violación, en cualquier momento y en cualquier tiempo. En cuestiones de afectación de la salud de la mujer y en cuestiones de afectación del producto, en cuestiones psicológicas y físicas, también en cualquier momento. Sin embargo, pues ya existe una legislación al respecto y este es el punto del conflicto a considerar, que el grupo quejoso pretendía, dentro de lo que es su amparo, el que la mujer fuera libre en Veracruz de elegir, igual que en la Ciudad de México, sobre lo que es tomar la decisión de llevar a cabo eh, el provocar o más bien el llevar a cabo el aborto como tal. Esto en el amparo presentado y a través de todo lo que es el juicio del mismo bajo el carácter de amparo indirecto ante el juez de distrito, agotando todo lo que son las etapas mencionadas dentro de lo que es un juicio de amparo indirecto, se fue hasta sentencia y en sentencia precisamente tomando en cuenta las partes que los quejosos eran grupos civiles, fundaciones feministas y que la autoridad responsable pues viene siendo el Poder Legislativo de Veracruz. En el momento del fallo, el juez otorga el amparo a el grupo de quejosos o la parte quejosa y ordena a la autoridad responsable prácticamente el llevar a cabo lo que es la modificación sobre lo que es los artículos del Código Penal del Estado de Veracruz en lo que respecta al aborto, principalmente en el artículo 149, 150 y 154. Y bien, lo que se pretende modificar con el amparo presentado por la parte quejosa a los grupos de fundaciones de derechos humanos y feministas es precisamente el caso del apartado del aborto en el Código Penal de Veracruz, donde se está el problema mencionado grave de alerta de género contra los casos de violaciones, en el cual muchas mujeres, niñas, adolescentes han quedado por medio de una violación y agresión sexual embarazadas y no les han permitido llevar a cabo lo que es el aborto y en su defecto pues han sido objeto de violentarles sus derechos humanos en lo que a la libertad de esta cuestión a través de los tratados internacionales pues está estipulado. Y lo que se pretende con ese amparo que otorgó el juez era ordenarle a un grupo de legisladores en el estado de Veracruz que modificasen precisamente estos artículos. En el caso del 149 del Código Penal de Veracruz nos dice
que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas. Es decir, en cualquier etapa está prohibido y es un delito el interrumpirlo. Esto como punto número uno a considerar de lo que se enfocaba lo que es la modificación. En el caso del artículo 150 nos dice que a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. Esto ha causado mucha polémica debido a que desde el punto de vista de muchos juristas y de muchos grupos sociales infantiliza precisamente a la mujer al, al condenarla o al prácticamente ingerirle un castigo al provocarse el aborto de pláticas y de reeducación acerca de lo que le conviene o no le conviene, cosa que ha causado hasta cierto punto polémica también. Y se pretende también modificar este artículo en cuestión que otorga el amparo en su momento. En el caso del 154 nos dice que el aborto en el estado de Veracruz no es punible cuando es causado por imprevisión de la mujer embarazada, es decir, por cuestiones accidentales, que el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, siempre que se practique dentro de los 90 días de gestación. Es decir, que sí está permitido lo que es el aborto en Veracruz, siempre y cuando se den estas causas por inseminación artificial no consentida o porque fue producto de una violación, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de los primeros 90 días, es decir, las primeras 12 semanas. De no provocarse la mujer embarazada, de no provocarse la mujer embarazada quede en peligro de muerte a juicio del médico que le asista, oyendo la opinión de otro facultativo siempre que ello fuese posible y la demora no aumente el riesgo. Es decir, si la vida está en peligro de la mujer, también nos dice el artículo en este apartado, en el 154, fracción 3, que está permitido el aborto en casos de salud y riesgo para la mujer. 4. A juicio de dos médicos exista razón suficiente de que el producto padece de una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada. Otra causal de aborto en el Código Penal de Veracruz es precisamente que el producto venga con consecuencias nocivas. Esto ha causado obviamente la polémica en cuestión. El juez otorga el amparo, el juez de distrito otorga el amparo a la parte quejosa para que la autoridad responsable modificara precisamente el artículo 149, 150 y 154 para que quedara prácticamente muy similar a lo que es el Código Penal de la Ciudad de México, en donde la mujer tuviese la libertad de elegir sobre su cuerpo en las primeras 12 semanas. Es decir, que las primeras 12 semanas prácticamente fuera libre la mujer de decidir por cualquier causa, por libre elección, sobre lo que es el tener o no tener el producto. Esto a la par precisamente que el artículo, más bien que el Código Penal de la Ciudad de México en cuestión, donde en el caso del Código Penal de la Ciudad de México, el capítulo del aborto nos dice lo siguiente en el 144. Aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Es decir, las primeras 12 semanas la mujer puede decidir si tiene o no tiene al producto y no es considerado delito. Repito, este 144 en el Código Penal de la Ciudad de México nos menciona que el aborto solamente va a ser considerado delito después de la semana número 12. Si es practicado antes o dentro de las primeras 12 semanas, no
es considerado delito, es decir, puede ser a libre elección. También es muy importante que dentro del Código Penal de la Ciudad de México, la mujer que fue víctima de violación en cualquier momento puede tomar la decisión de abortar, de perder el producto, de provocarse el aborto para no tener precisamente el producto en cuestión. Si fue víctima de violación, de una agresión sexual, en cualquier momento podrá tomar esa decisión. En el caso del de Veracruz está estipulado que solamente puede tomar la decisión dentro de las primeras 12 semanas, pero no puede decidir por libre elección lo que es el decidir sobre si tiene o no tiene el producto, cosa que en el Código Penal de la Ciudad de México sí está. Tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca tenemos esta situación. Son los únicos estados, las únicas legislaciones penales donde está prácticamente despenalizado el aborto, únicamente en Oaxaca y en la Ciudad de México. Es por eso que muchas mujeres acuden a la Ciudad de México porque en sus entidades federativas no está legislado precisamente desde el punto de vista jurídico el tomar la libre decisión de no tener el producto. En la Ciudad de México solamente durante las primeras 12 semanas puedes acudir o puedes tomar la decisión de no tener el producto, llámese por libre elección. En el caso de Veracruz, lo que se pretendía era que el amparo otorgado por el juez de distrito a la autoridad responsable, que es en este caso el Poder Legislativo veracruzano, pues quedase más o menos como lo tenemos aquí en pantalla. Es decir, que se despenalizara el aborto y que no fuera delictivo en las primeras 12 semanas y que en la cuestión de los casos de violación pudieran llevarse a cabo en cualquier momento, cosa que ahí es donde radicó lo que después aconteció. Fue el caso que una vez otorgado el amparo por parte de un juez de distrito a la parte quejosa, para que el Poder Legislativo veracruzano modificara su código penal y despenalizara el aborto, pues la autoridad responsable presentó una queja ante lo que es un tribunal colegiado de circuito para que llevara a cabo lo que es una revisión, un, un, este, una revisión sobre el mismo caso, un recurso de revisión, y sin embargo el Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, lo que es la primera sala, 5 ministros iban a decidir el amparo en revisión sobre el caso de la despenalización del aborto en la cuestión del Código Penal de Veracruz por la omisión legislativa de la autoridad responsable, es decir, porque no quiso llevar a cabo una legislación que despenalizara el aborto en Veracruz por una orden de un juez federal de distrito en lo que respecta a un amparo indirecto. Esto, al momento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso, pues se llevó a cabo mediante un proyecto de resolución en donde un ministro ponente lo llevó a cabo y se reunieron, en este caso, en la fecha indicada, que fue el día 29 de julio del 2020, para decidir bajo lo que es una sesión en pleno,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el proyecto de resolución realizado por uno de los ministros ponentes. Y efectivamente, al momento de que se lleva a cabo por una videoconferencia, debido a que nos encontramos bajo lo que es la pandemia y todos los juicios, todos los plenos, todo lo que son las actividades jurídicas, pues generalmente en su totalidad están llevando bajo lo que es estas características precisamente de las videoconferencias. La Corte desechó, en este caso, la ponencia del ministro Carranca, el cual se hizo el proyecto de resolución a favor de lo que es la sentencia otorgada por el juez de distrito para que el Poder Legislativo prácticamente llevase a cabo lo que es la reforma de los artículos comentados del Código Penal de Veracruz. El proyecto iba en el sentido positivo, dar por válido lo que es la sentencia. Sin embargo, en la votación, en la sesión, los otros 4 ministros, el cual estamos hablando 2 ministras mujeres y 3 ministros hombres, en el caso del ponente, a favor, y los otros 4 en contra precisamente de otorgar el amparo, y que prácticamente no tocaron el fondo del asunto, sino que por cuestiones técnicas de las interpretaciones y las malas cuestiones jurídicas a considerar desde el punto de vista del amparo inicial, pues no podían otorgar lo que es favorablemente el amparo a favor de la quejosa. Es decir, que la autoridad responsable, que es el Poder Legislativo, no le fue ordenado el modificar el Código Penal veracruzano y queda prácticamente como está. Por lo tanto, la despenalización del aborto quedó sin efecto. Vamos a observar precisamente esta sesión ordinaria, que es interesante analizarla. Adelante, abogada. Buenas tardes, señor. Con su autorización. Por instrucciones del ministro ponente queda en lista el asunto identificado con el número económico 1, que corresponde al amparo en revisión 869/2019. Queda en lista este asunto y continúe con la consulta, si es tan amable. Sí, señor. Solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta en primer lugar con el asunto identificado con el número económico 3. Adelante, señora secretaria. Sí, asunto número 3. Amparo en revisión 636/2019, cuyos datos de identificación se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone: primero, se confirma, aunque por diversas consideraciones, la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Justicia, Derechos Humanos y Género, Asociación Civil, Colectivo Aquelarre, Asociación Civil, y Colectivo Feminista de Jalapa, Asociación Civil, por conducto de sus representantes legales en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados señalados en esta ejecutoria. Tercero, queda sin materia la revisión adhesiva. Secretaria, tome la votación, por favor. Sí, señor. Señora ministra Piña Hernández. Yo en este caso voy a votar en contra del proyecto por las siguientes razones. El proyecto parte de que se reclama una omisión legislativa relacionada con la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, esta situación, estos supuestos, sí está regulado en ese estado con un sistema de causales. En realidad, no se pretende reclamar una omisión legislativa propiamente, sino que la regulación respectiva es discriminatoria porque no incluye una causal que, según afirma la quejosa, daría lugar a permitir la interrupción del embarazo en estadios tempranos. Es decir, lo que en realidad se estaría reclamando es la omisión del aborto en ese supuesto por las normas positivas del estado en cuestión. Bueno, vimos entonces la primera votación fue de la ministra Piña,
en contra precisamente de la despenalización del aborto por cuestiones técnicas. Seguimos. Gracias. Señora ministra Ríos Farjat. Muchas gracias. Estoy en contra del proyecto. Comparto en gran medida lo señalado por la ministra Piña, así que voy a ser muy breve. En este caso hay impedimentos técnico-jurídicos para entrar al fondo que demanda este caso. No hay omisión legislativa porque la norma sí existe. Ese es el primero. El segundo es que la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión. El resultado de declararla inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe, como señalaba la ministra Piña, un mandato específico para legislar en un sentido determinado, por mejor y más conveniente que este pudiera ser. Este es un problema de técnica jurídica para mí. Desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto. La Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, pero se necesita absoluta certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde. Gracias. Y bien, como vemos, entonces, segunda votación también fue en contra. Llevamos a la ministra Piña y llevamos a la ministra Ríos, Ríos Farjat, que van en contra del proyecto de la despenalización del aborto. Y continuamos. Señor ministro Pardo Rebolledo. Yo me pronuncio en contra del proyecto, e independientemente de que puedo compartir algunas de las consideraciones que han manifestado mis compañeras ministras, yo tengo un tema previo, en congruencia con el voto que emití en el amparo en revisión 1359/2015. Desde mi punto de vista, en este caso, se actualiza una causal de improcedencia en el juicio de amparo. Así es que mi voto sería en contra del proyecto y por el sobreseimiento del juicio de amparo. Gracias. Señor ministro. Igual, como vimos, el ministro Rebolledo también dice que no vota a favor del proyecto de resolución a favor del amparo, de la despenalización. Llevamos 3 de 5, por lo tanto, aquí, como podemos observar, ya el amparo sería legalmente y jurídicamente negado por la cuestión de la mayoría de votos. Pero seguimos viendo la votación. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En el mismo sentido que ya expresó la ministra Piña Hernández y la ministra Ríos Farjat, con consideraciones muy similares, que ya no voy a repetir en este momento, yo también estaría en contra del proyecto que se nos presenta el día de hoy. Señor ministro. Entonces ya los 4 ministros, que no fueron los ponentes no fueron los que realizaron el proyecto de resolución, votaron en contra del proyecto de resolución del ponente que lo realizó, que en este caso es el ministro Carranca, que a continuación le solicitan su voto. Ministro González Alcántara Carranca. Por el proyecto. Señor ministro presidente, le informo que hay 4 votos en contra de la propuesta. Muchas gracias. Ministras, ministros, respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente. En primer lugar, estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas. En efecto, esta primera sala cuenta con precedentes al respecto. En segundo lugar, estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En mi opinión, satisfechos los requisitos de procedencia, reitero que dadas las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano, particularmente a la luz de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará, y que vincula a todas, es decir, a todas las autoridades
a la interrupción del embarazo. Si entendemos el control de convencionalidad como una concreción interpretativa y jurisdiccional de la obligación de garantía en lo que respecta a los derechos humanos, entonces la propuesta del proyecto es una de las maneras en las que este máximo tribunal cumple con sus obligaciones para preservar la regularidad del orden interno en atención al parámetro de control constitucional. En este sentido, los tratados internacionales son claros, son categóricos. Existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias y o sean fuentes de violencia en contra de las mujeres. A la luz del desarrollo interpretativo que es inherente a la evolución de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad. En todo caso, en mi opinión, aún es necesario, aún es imperativo, como sostiene el proyecto, estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora. Las normas en materia de derechos humanos de las mujeres pretenden no solamente remediar la falta de igualdad y discriminación que han sufrido para atender y eliminar las causas de estos problemas. En este caso, ello me lleva a sostener que es especialmente importante estudiar y analizar razonamientos estereotípicos que subyacen en las normas que afectan, tal como... Bien, pues como podemos observar, el ministro ponente y presidente de la sala fue el que realizó el proyecto de resolución dentro de lo que es el aspecto del amparo en revisión. Y él se postulaba a favor del amparo, es decir, a favor de la quejosa, de las partes quejosas, para que se modificara el Código Penal veracruzano y que se despenalizara el aborto, es decir, que la mujer tomara la decisión libre las primeras 12 semanas sobre si tiene o no tiene, en este caso, al producto en cuestión. Y también que en casos de violación en cualquier momento puede tomar o pudiera tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Cosa que los otros 4 ministros negaron el amparo por cuestiones técnicas jurídicas que hay que analizar e interpretar jurídicamente nosotros como abogados, y que en los medios de comunicación y muchas personas no lo comprenden de manera obviamente entendible por las cuestiones jurídicas. Sin embargo, todo parece indicar que negaron el amparo los 4 ministros de la primera sala de la Suprema Corte por cuestiones técnicas jurídicas, que quiere decir que no había omisión legislativa por parte del Congreso veracruzano, es decir, todo el amparo iba en que se le iba a ordenar a la autoridad responsable, que era el Poder Legislativo, el crear un ordenamiento que regulara el amparo. Sin embargo, esto no podía ser así porque el ordenamiento jurídico ya existe, como lo acabamos de ver, precisamente en lo que es el Código Penal de Veracruz, artículo 149 al 154, es decir, ya existe. No podemos obligar a una autoridad a que realice, primero que nada, a que legisle, pero tampoco podemos ordenar algo que ya está hecho. Es decir, la regulación al amparo ya existe. Entonces, en todo caso, como diría la ministra Piña y en consecuencia los demás que negaron el amparo, lo que se debe de realizar es plantear de una manera más correcta lo que es el amparo, porque el amparo va en el sentido de que se ordenase a una autoridad legislativa el regular la despenalización, pero sin embargo ya la regulación existe.
Por lo tanto, debería de ir en el sentido de derogar artículos para poner otros que favorecieran precisamente a las víctimas y que favorecieran precisamente el sentido del fallo promovido por las partes quejosas. En este caso, vuelvo a repetir, el amparo por esas cuestiones técnicas jurídicas no procede porque desde el punto de vista de los ministros no hubo una omisión legislativa. Y es por ello que dicen que no están ni en contra ni a favor de lo que es la cuestión de fondo de los derechos de la mujer, pero no pueden tomar una decisión de fondo porque hubo prácticamente cuestiones de forma técnicas jurídicas que les impidieron seguir con el análisis y por eso negaron el amparo. Esto no quiere decir que se va a negar definitivamente la modificación al Código Penal, pero ya será en otro amparo, en otras presentaciones de partes quejosas para que se vuelva a tomar el asunto en cuestión. Entonces, tenemos aquí este caso interesante que, recapitulando, se presenta el amparo por parte de las quejosas fundaciones civiles y asociaciones, lo resuelve un juez de distrito que se los da a favor y ordena a la autoridad responsable, que es el Poder Legislativo, que legisle para que despenalice en su totalidad lo que es el aborto. Esta autoridad responsable, inconforme con ese fallo, ese sentido, prácticamente presenta un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien se declara incompetente y lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar el proyecto de resolución, más bien para analizar el recurso de revisión y realizar un proyecto de resolución que resuelva precisamente esta cuestión. Y prácticamente, como podemos ver, bajo una sesión, el proyecto de resolución en sentido de 4-1, por mayoría de votos fue negado el amparo. Un caso muy interesante analizar y, como podemos ver, pues se complementa con la información realizada y planteada en nuestras clases.